No me arrepiento de mi juventud. Pero ahora que tengo 38 años, ¿por qué los hombres decentes que rechacé en mis 20 ya no quieren salir conmigo? A mis 38 años, por primera vez en mi vida, me siento genuinamente lista. He vivido, he viajado, he salido con músicos, artistas y tipos que creían que las criptomonedas eran una cualidad personal. Tuve romances de verano en Cancún y desamores dramáticos en mi propia ciudad, Guadalajara. Mis 20 fueron un torbellino de experiencias, exactamente como se supone que deben ser. Coleccioné momentos, no compromisos. No me arrepiento de nada. Ahora, sin embargo, el juego ha cambiado. El carrusel se ha ralentizado, y quiero bajarme. Anhelo estabilidad. Quiero a alguien que hable de hipotecas en lugar de festivales de música, alguien que prefiera una noche tranquila en casa a una fiesta hasta el amanecer. Quiero un hombre de bien. El problema es que, aparentemente, la oferta de hombres solteros, cuerdos y de más de 30 años es alarmantemente escasa. Las aplicaciones de citas son un páramo desolado, lleno de hombres que no han superado un divorcio o que siguen viviendo como si tuvieran 22. Fue durante una noche de frustración, deslizando mi dedo una y otra vez hacia la izquierda, que tuve una revelación. ¿Por qué buscaba a un extraño cuando ya conocía a los candidatos perfectos? Los había conocido una década atrás. Eran los chicos de bien de la universidad, los Alejandros, los Andrés, los Sebastián, los Brian. Los chicos que me adoraban, que me llevaban sopa cuando estaba enferma. Que recordaban mi orden de café y que habrían movido cielo y tierra por mí. En aquel entonces, por supuesto, eran invisibles para mí en un plano romántico. Eran dulces, sí. Confiables, por supuesto. Pero eran seguros, aburridos, eran el tipo de chico con el que te casas, no con el que vives tu juventud. Rechazarlos fue un acto de autopreservación, una forma de proteger mi libertad y mi derecho a la aventura. Siempre asumí, en algún rincón de mi mente, que estarían ahí como una póliza de seguro emocional. Creía que, cuando terminara de divertirme, podría volver, chasquear los dedos y uno de ellos estaría esperando, agradecido de que finalmente lo hubiera elegido. El plan era sencillo, reabrir esas puertas. Empezar con el más prometedor. Alejandro había sido el más amable, el más enamorado. Recordaba la expresión de cachorro herido en su rostro la última vez que le dije que no podía ir con él a la boda de su primo porque había surgido algo de último momento. La verdad era que había surgido algo con Carlos, el bajista de una banda que olvidé a la semana siguiente. Pero Alejandro no necesitaba saber eso. Era el momento de ver cómo le había ido al muchacho. Estaba segura de que se sentiría encantado de saber de mí. Después de todo, yo era la chica que nunca pudo tener. Encontrar a Alejandro en redes sociales fue cuestión de segundos. Su perfil era público, un escaparate de la vida estable y predecible que yo había rechazado tan arrogantemente. Fotos de excursiones, un adorable golden retriever llamado Miel y varias publicaciones sobre su exitosa carrera como arquitecto. Tenía su propio estudio. Bien por él. No había ni rastro de una pareja en sus fotos recientes, lo que confirmé con un rápido, pero exhaustivo análisis de sus publicaciones de los últimos 2 años. El camino estaba despejado. Le envié un mensaje. Lo redacté con cuidado para que sonara casual, como si acabara de recordarlo por arte de magia. Hola, Alejandro. No sé por qué, pero tu nombre se me vino a la mente hoy. Espero que la vida te esté tratando increíblemente bien. Presioné enviar y sentí una oleada de poder. Estaba moviendo las piezas en un tablero de ajedrez que yo misma había creado. La respuesta tardó unas horas en llegar, lo que me irritó un poco. El Alejandro que yo recordaba habría respondido en 30 segundos. Su mensaje fue educado, pero extrañamente formal. Hola, qué sorpresa. Todo bien por aquí, gracias. Mucho trabajo, pero no me quejo. Espero que tú también estés bien. No había emoticonos, ni preguntas entusiastas sobre mi vida. Era el tipo de mensaje que le enviarías a un antiguo compañero de trabajo. Mi primera reacción fue de desconcierto. ¿Dónde estaba la emoción, el alivio de que la chica de sus sueños finalmente hubiera vuelto? Pero rápidamente lo reorganicé en mi cabeza. Claro, estaba siendo cauteloso. Yo lo había herido en el pasado. Era lógico que se protegiera, que no quisiera parecer demasiado ansioso. Era un desafío, y eso casi lo hacía más interesante. Decidí tomar el control. Le respondí con más calidez, ignorando su tono distante. Me alegro mucho de oír eso. Te lo mereces. Oye, sé que es de la nada, pero me encantaría que nos pusiéramos al día con un café si tienes tiempo. Sin compromisos, solo para recordar viejos tiempos. La frase sin compromisos era una pequeña mentira piadosa. Por supuesto, el compromiso era exactamente lo que tenía en mente. Su respuesta, de nuevo, tardó más de lo que me hubiera gustado. Dijo que su semana estaba bastante ocupada, pero que podría tener un hueco el viernes por la tarde. Que le avisara si eso me venía bien. Me venía perfecto.
confirmé la hora y el lugar, una cafetería neutral cerca de su oficina. Cerré la conversación sintiéndome triunfante. Su supuesta frialdad era solo una fachada. Un hombre como Alejandro no olvida a una mujer como yo. Solo necesitaba un pequeño empujón, un recordatorio en persona de lo que se había estado perdiendo todos estos años. Me imaginé la escena, nos reiríamos, recordaríamos el pasado y yo vería en sus ojos como la vieja adoración regresaba. Estaba a punto de cobrar mi póliza de seguro, y estaba segura de que los beneficios serían excelentes. Llegué a la cafetería con 15 minutos de antelación. Elegí una mesa junto a la ventana con buena luz, donde él pudiera verme en cuanto entrara. Llevaba un vestido sencillo, pero elegante, y me había tomado mi tiempo con el maquillaje. Quería que viera lo que se había estado perdiendo, no a una versión desesperada de mí, sino a la versión mejorada, la que finalmente estaba a su alcance. Alejandro llegó puntual. Lo vi a través del cristal antes de que me viera a mí. Se veía bien, más de lo que recordaba. Había perdido el aire de chico universitario y lo había reemplazado con una confianza tranquila. Llevaba una camisa bien planchada y su pelo estaba perfectamente peinado. Por un segundo sentí un aleteo de nervios, pero lo aplasté. Seguía siendo Alejandro, el chico que una vez escribió un poema terrible sobre mis ojos. Entró y me sonrió, una sonrisa educada, no la sonrisa embelesada que yo recordaba. Se acercó y, en lugar del abrazo que yo esperaba, me tendió la mano. Un apretón de manos firme, breve y profesional. Fue el primer indicio de que algo andaba mal. La conversación fue extraña, fue como hablar con un conocido agradable. Me preguntó por mi trabajo, por mis viajes. Asentía, sonreía en los momentos adecuados, pero sus ojos estaban distantes. No había chispa. Intenté traer a colación nuestros recuerdos compartidos, nuestras bromas internas de la universidad. Él se reía cortésmente y decía, sí, parece que fue hace toda una vida. Parecía que fue hace toda una vida. La frase era como un muro de cristal entre nosotros. Yo estaba de un lado intentando reavivar algo y él estaba del otro, observándome con una curiosidad amable, pero desapegada. Habló de su trabajo con pasión, de los edificios que diseñaba, de la satisfacción de crear algo duradero. Habló de su perro Miel, con un afecto genuino que nunca le vi expresar por nada que no fuera yo. Parecía contento, centrado, completo. No parecía un hombre al que le faltara algo o alguien. Después de 20 minutos de charla superficial, decidí que era suficiente. Tenía que tomar las riendas. Apoyé los codos en la mesa, me incliné un poco hacia adelante y le puse mi sonrisa más cálida. Le dije, ¿sabes, Alejandro? Es muy bueno verte. He estado pensando mucho últimamente sobre lo que es importante. A veces te pasas años persiguiendo fuegos artificiales solo para darte cuenta de que lo que realmente quieres es una fogata cálida y constante. Era una metáfora perfecta, clara, directa, poética. Le estaba abriendo la puerta de par en par. Le estaba diciendo, yo era los fuegos artificiales. Ahora quiero ser tu fogata. Él me miró y su sonrisa educada se desvaneció, reemplazada por una expresión más seria. Asintió lentamente. Dijo, entiendo lo que quieres decir, y me alegro de que hayas llegado a ese punto. De verdad. Hubo una pausa. Esperé a que continuara, a que dijera que él era esa fogata que me había estado esperando. Pero en lugar de eso, tomó un sorbo de su café y dijo, mira, voy a ser honesto contigo porque te aprecio como a una persona de mi pasado. Fue muy agradable ponernos al día, pero no estoy interesado en nada más. La persona que era en la universidad, el chico que estaba enamorado de ti, ya no existe. Crecí y te deseo sinceramente que encuentres lo que buscas. El mundo se inclinó sobre su eje. La confianza que había sentido se evaporó, reemplazada por un frío glacial. No estaba siendo cauteloso, no estaba asustado, me estaba rechazando. A mí, a la persona que un día habría caminado sobre carbones ardiendo por mí, ahora me decía con la calma de un extraño que no estaba interesado. Balbuceé algo intentando salvar las apariencias. Le dije que, por supuesto, solo quería ser amiga, pero la humillación era un sabor amargo en mi boca. Él miró su reloj, dijo que tenía que volver a una reunión, pagó los 2 cafés en la barra y, con un educado que te vaya bien, se fue. Me quedé sola en la mesa mirando su taza vacía, y el desconcierto se convirtió en ira. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a crecer y a seguir adelante? Después de toda la energía emocional que yo le había permitido invertir en mí, simplemente lo descartaba todo. No era justo. Era una traición a todo lo que habíamos sido. Él no había cambiado. Estaba roto. Claramente, yo lo había herido tanto en el pasado que ahora era incapaz de aceptar la felicidad. Y de alguna manera, eso también era mi culpa. Me fui de la cafetería con las mejillas ardiendo de humillación. Pero a medida que caminaba, la humillación se transformó en una ira fría y lógica. ¿Quién se creía que era Alejandro? Rechazarme a mí después de años de suspirar en silencio era una insolencia,
una falta de respeto. Claramente, yo lo había herido tanto en el pasado que ahora estaba dañado, incapaz de reconocer una buena oportunidad cuando la tenía delante. Su rechazo no era un reflejo de mi valor, era un síntoma de su propio trauma no resuelto. Él era el problema, no yo. Llegué a casa y me serví una copa de vino. Necesitaba probar mi teoría. Alejandro era un caso aislado, un hombre resentido que prefería aferrarse a su dolor antes que perdonar y ser feliz. Pero no todos podían ser así. Había otros en mi lista. El siguiente era Javier. Javier había sido el más intelectual del grupo, siempre con un libro en la mano, siempre dispuesto a debatir sobre filosofía a las 3 de la mañana. Me había dicho una vez, medio en broma, que yo era su musa caótica. Era un romántico empedernido. Seguramente él no se habría vuelto tan cínico y aburrido. Busqué a Javier. Su perfil era un poco más privado, pero teníamos amigos en común. Las fotos que pude ver eran una postal de la vida suburbana, una casa bonita, un perro diferente al de Alejandro y una mujer sonriente a su lado, una esposa. Y en una foto de hace unos 6 meses, un bebé. Mi primer instinto fue cerrar la página. Pero luego pensé, ¿y qué? Un matrimonio no significa que sea feliz. Tal vez se había conformado. Tal vez vivía una vida de silenciosa desesperación, soñando con la musa que había dejado escapar. Tal vez mi mensaje sería un rayo de sol en su vida gris. Mi mensaje para él fue diferente, más juguetón, más nostálgico. Hola, Javier. El otro día escuché una canción que me recordó nuestras charlas de madrugada. ¿Todavía crees que la anarquía es un sistema viable? Espero que tu vida sea tan interesante como tus teorías. La respuesta llegó al día siguiente y no era de él. El nombre en el perfil era el de Javier, pero la foto de perfil había cambiado. Ahora era una foto de él, su esposa y el bebé, los tres sonriendo a la cámara. El mensaje era corto y brutal. Decía, soy Mónica, la esposa de Javier. Él me enseñó tu mensaje. Apreciamos que pienses en él, pero nuestra vida es muy feliz e interesante. Gracias. No vuelvas a escribirle. Me quedé mirando las palabras. No vuelvas a escribirle. La hostilidad era tan abierta, tan innecesaria. ¿Qué había hecho yo de malo? Solo había enviado un saludo amistoso. Claramente, su esposa era una mujer insegura, aterrorizada por la idea de que una mujer de mi calibre pudiera volver a la vida de su marido. Debía tenerlo con una correa muy corta. Pobre Javier. Había cambiado su libertad intelectual por una vida controlada por los celos. Y entonces lo descubrí. El verdadero problema no era que yo hubiera cambiado o que mi valor hubiera disminuido. Eran ellos, los hombres de bien que yo había conocido. Se habían extinguido, se habían dejado domesticar, se habían casado con mujeres seguras y predecibles que nunca los desafiarían. Se habían convertido en versiones débiles y asustadas de sí mismos. No me estaban rechazando porque hubieran seguido adelante. Me estaban rechazando porque tenían miedo. Miedo de recordar lo que era sentirse vivo, miedo de una mujer que no encajaba en su pequeño y ordenado mundo. No era un rechazo, era una capitulación. Y yo era el recordatorio viviente de todo lo que habían sacrificado por una vida de aburrida seguridad. Así que aquí estoy, de vuelta al punto de partida, pero con una claridad dolorosa. Mi plan, que parecía tan lógico y justo, ha fracasado estrepitosamente. Pero no por las razones que una persona cínica podría pensar. No es que yo haya esperado demasiado o que haya subestimado a estos hombres. El problema es que el mundo los ha arruinado. Disfruté de mi juventud, sí. Hice exactamente lo que la sociedad moderna nos dice a las mujeres que hagamos, que seamos independientes, que exploremos, que no nos conformemos. Yo fui la alumna estrella de esa filosofía. Viví mi vida al máximo, y ahora que estoy lista para el siguiente capítulo, me encuentro con que los hombres que deberían ser mis compañeros de viaje han tomado un desvío hacia la mediocridad y el miedo. Alejandro, herido y resentido, prefiere la soledad antes que arriesgarse a sentir algo de nuevo. Javier, atrapado en una jaula de oro suburbana, es vigilado por una esposa insegura que ve una amenaza en cada sombra de su pasado. Y los demás, he investigado un poco más. Diego, el músico sensible, ahora es contador y está casado con su novia del instituto. Se conformaron. Todos se conformaron. Es una injusticia cósmica. Las mujeres pasamos nuestros 20 construyéndonos a nosotras mismas, volviéndonos más interesantes, más complejas, más valiosas. Y, mientras tanto, los hombres de bien, en lugar de hacer lo mismo, se asustan y corren a refugiarse en la primera opción segura que encuentran. Se casan jóvenes, tienen hijos, se entierran bajo hipotecas y responsabilidades antes de haber vivido de verdad. Y para cuando nosotras estamos listas, ellos ya no están disponibles, no solo físicamente, sino emocionalmente. Están agotados, domesticados y han perdido toda la chispa que una vez los hizo deseables. Entonces, ¿por qué los hombres de bien que rechacé en mis 20 ya no quieren salir conmigo? La respuesta es simple y trágica,
porque ya no son hombres de bien. Se han convertido en hombres asustados. Me rechazan no porque yo haya hecho algo malo, sino porque mi mera existencia les recuerda la libertad que abandonaron y la pasión que ya no poseen. Yo soy un espejo de la vida que podrían haber tenido si hubieran sido más valientes. La gente dirá que soy arrogante, que tengo un sentido del derecho desmedido. No lo entienden. Esto no es arrogancia, es la frustración de una mujer de gran valor que jugó según las reglas y aún así perdió. Se me animó a ser un espíritu libre, y ahora se me castiga por ello. Mientras yo volaba, ellos se construyeron jaulas, y ahora me culpan a mí por no poder entrar en ellas. El problema no soy yo. Es un sistema que premia la mediocridad en los hombres y luego castiga a las mujeres por no haberse conformado a tiempo. Actualización 1. Ha pasado un mes desde que escribí mi publicación original. Un mes de reflexiones, de conversaciones con mis pocas amigas que aún entienden mi punto de vista y de observar el mundo con una nueva y deprimente claridad. Los comentarios que recibí, en su mayoría, solo confirmaron mi tesis. Vivimos en una sociedad que tiene pánico a las mujeres que conocen su valor. Me llamaron egocéntrica, narcisista. Todas las palabras que se usan para silenciar a una mujer que no se disculpa por sus estándares. Decidí que no iba a rendirme. Alejandro y Javier eran solo 2 ejemplos. Tal vez eran los más débiles, los que se habían conformado más rápido. Necesitaba un último dato, una última prueba para confirmar si quedaba algún hombre de bien y valiente en el mundo. Y solo había una persona que podía hacer esa prueba, Ricardo. Ricardo era diferente. No era un admirador silencioso como Alejandro, ni un romántico intelectual como Javier. Ricardo era mi igual en espíritu. Era aventurero, carismático y ferozmente independiente. Tuvimos una conexión intensa en la universidad, una de esas relaciones que nunca se definen, pero que están cargadas de tensión. Nunca funcionó porque ambos éramos demasiado salvajes, demasiado centrados en nuestras propias aventuras. Lo dejé ir porque en ese momento la idea de atarme, incluso a alguien tan fascinante como él, era impensable. Pero siempre pensé que nuestros caminos se volverían a cruzar cuando ambos estuviéramos listos. Lo encontré viviendo en Monterrey a través de un amigo en común. Conseguí su número y, con un nudo de nervios en el estómago, lo llamé. No, un mensaje de texto, una llamada. Quería que escuchara mi voz. Sorprendentemente, respondió, y la conversación fue increíble. Fue como si no hubiera pasado el tiempo. Nos reímos, recordamos anécdotas, hablamos de nuestros viajes. Él había pasado 3 años viviendo en Honduras. Había montado su propio negocio de importación. Era el mismo Ricardo, pero más maduro, más asentado. Sentí una oleada de esperanza tan fuerte que casi me hizo llorar. Él era el único, el que no se había conformado. Después de una hora de charla fácil, le dije que estaría en Monterrey por trabajo la próxima semana, una pequeña mentira. Y le pregunté si le gustaría cenar. Su voz cambió. Hubo una pausa, y luego dijo, me encantaría, pero como amigos. Estoy comprometido. Nos casamos en primavera. El suelo desapareció bajo mis pies. ¿Comprometido? La palabra sonó absurda. Imposible. Ricardo, el hombre que una vez dijo que el matrimonio era una jaula para el alma. Le pregunté por ella, por supuesto, fingiendo un entusiasmo que no sentía. Me dijo que era una abogada de derechos humanos, que la había conocido mientras trabajaba como voluntario en Tailandia. Me dijo que ella lo calmaba, que le daba un propósito más allá de sí mismo. Terminé la llamada con frases vacías de felicitación. Después colgué y me quedé mirando la pared en silencio durante mucho tiempo, y entonces lo entendí todo con una claridad cegadora. El problema no son los hombres, el problema son las otras mujeres. Estas mujeres seguras, predecibles, estas abogadas de derechos humanos y novias del instituto. Han librado una guerra silenciosa. Han identificado a los hombres de alto potencial, a los buenos, y los han capturado antes de que pudieran alcanzar su máximo esplendor. Les ofrecen estabilidad y una vida fácil a cambio de su libertad y su ambición. Son domadoras de leones, toman a hombres salvajes y fascinantes y los convierten en gatos domésticos. Y para cuando las mujeres como yo, las que realmente merecen a esos hombres, estamos listas para ellos, ya es demasiado tarde. Han sido neutralizados. No fui rechazada por Alejandro, Javier o Ricardo. Fui saboteada por Mónica, por la prometida de Ricardo, por las mujeres que llegaron antes y se llevaron todo lo bueno. Me siento como si hubiera llegado a una fiesta increíble justo cuando están limpiando y todo lo que quedan son los restos y las botellas vacías. No es justo. Yo jugué el juego largo y ellas hicieron trampa. Actualización final. Después de la llamada con Ricardo, caí en una especie de apatía. Dejé de buscar, dejé de analizar. Simplemente acepté la sombría realidad de que me habían robado mi futuro. Pasé las siguientes semanas en una rutina monótona, trabajo, gimnasio, cenas solitarias. Me sentía como un fantasma en mi propia vida.
El evento final, el que me empujó a escribir esto, no fue dramático, fue pequeño, mundano y, por eso mismo, devastador. El sábado pasado decidí salir de mi cueva de autocompasión e ir a un tianguis orgánico en Ciudad de México. Necesitaba aire fresco, necesitaba ver gente, aunque fuera a distancia. Estaba examinando unos tomates cuando escuché una risa familiar, una risa suave y genuina que no había oído en 10 años. Me giré y allí estaba. Alejandro no estaba solo. A su lado, sosteniendo una cesta de verduras, había una mujer. Era bonita, de una manera natural y discreta. No llevaba mucho maquillaje, su pelo estaba recogido en una coleta desordenada y llevaba unas botas de montaña. Parecía cómoda. En paz. Se estaban riendo de algo que ella dijo. Él la miró con una expresión que reconocí al instante. Era la misma mirada de adoración absoluta que solía reservarme a mí, pero era diferente, más profunda, más tranquila. No era la adoración insegura de un chico universitario, era la mirada de un hombre que ha encontrado su hogar. Me quedé helada, media escondida detrás de un puesto de manzanas. Ella le pasó un melocotón para que lo oliera. Él lo hizo y luego le dio un beso rápido en la frente. Fue un gesto tan íntimo, tan natural, que sentí una punzada de algo que no era ira ni celos. Era una sensación de pérdida profunda, como ver un barco zarpar hacia una tierra a la que nunca tendré visado. En ese momento vi toda mi vida desde una perspectiva externa. Vi a la chica de 20 años que rechazaba a un hombre de bien porque buscaba fuegos artificiales, y vi a la mujer de 38, sola en un mercado. Viendo a ese mismo hombre construir una fogata cálida y constante con otra persona. Me di la vuelta y me fui antes de que pudieran verme. Caminé a casa con las manos vacías y, en el camino, mi tristeza se endureció y cristalizó en una verdad final. Mi error no fue disfrutar de mi juventud. Mi error no fue tener estándares altos. Mi error fue malinterpretar fundamentalmente el juego. Pensé que la vida era una carrera y que yo iba en cabeza, acumulando experiencias mientras los demás se quedaban atrás. Pero no era una carrera, era un juego de sillas musicales. Y, mientras yo bailaba y daba vueltas disfrutando de la música, una por una, las sillas se fueron ocupando. La música finalmente se detuvo y yo soy la única que se quedó de pie. No hay nadie a quien culpar en realidad. No a ellos por sentarse, no a las otras mujeres por las sillas. Quizá la única culpa es mía por pensar que la música sonaría para siempre. Ahora el salón está en silencio, y todos se han ido a casa, y yo tengo que aprender a vivir en ese silencio. La gente como Alejandro no se ha vuelto aburrida o débil. Simplemente han encontrado una música diferente, una melodía más tranquila que yo, en mi ruidosa juventud, nunca me detuve a escuchar, y ahora ya no puedo oírla. Gracias por ver este video, déjanos tu opinión en los comentarios, compártelo si te gustó y recuerda seguirnos para más historias en GameReddit.